Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de Sid Tarot. Hoy os traigo un vídeo completamente diferente, ya que no voy a realizar una lectura de tarot, sino voy a hablar más acerca de las llamas gemelas. Porque algunos me lo habéis pedido en comentarios, entonces he visto necesario hacer este vídeo para explicar un poquito en qué consiste la conexión, qué es un divino femenino y qué es un divino masculino y las diferentes etapas que hay. Bueno, antes de empezar, quiero decir que yo este vídeo lo hago acerca de mi propia experiencia y de mis conocimientos. Yo soy consciente de que algunas personas pueden que no estén totalmente de acuerdo conmigo, pero vuelvo a decir, yo este vídeo lo hago acerca de mi propia experiencia, de mis conocimientos y de mis creencias. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una conexión de llamas gemelas? Bien, es una conexión única y muy especial entre dos personas. En esta conexión normalmente suele haber un divino masculino y un divino femenino. Esto no tiene nada que ver con el género, ya que perfectamente un divino masculino puede ser una persona del género femenino y un divino femenino puede ser perfectamente una persona de género masculino. No tiene nada que ver. Normalmente estos términos se dan a través de las energías, ya que un divino masculino normalmente es la persona que suele huir de la conexión y el divino femenino normalmente suele ser la persona que busca esta relación. Bien, también se le puede llamar como la energía del corredor y del cazador, ya que el divino femenino va detrás del divino masculino y el divino masculino echa a correr. Bien, ¿cómo podemos reconocer a nuestro divino masculino o divino femenino? Bien, antes de nada yo quiero decir que la mayoría de las personas tenemos una llama gemela. Es verdad que no todos la conocen en esta vida, pero sí que todos lo tenemos. Bien, ¿cómo lo reconocemos? Normalmente esta llama suele aparecer en nuestra vida de manera esporádica. ¿Qué quiere decir? Que normalmente no va a aparecer por algo planeado. Es decir, un chico que por ejemplo quedó por Badoo, pues es muy poco probable de que sea mi llama. Pero sí que es verdad que normalmente, en la mayoría de los casos, no quiere decir que a lo mejor quedas con un chico por una red social no sea tu llama. Pero en la mayoría de los casos sí que suele aparecer de manera esporádica. Esto quiere decir que, por ejemplo, vas conduciendo con tu coche y de repente se te pincha una rueda y tienes que ir a un taller. Pues lo llevas a un taller que es nuevo para ti porque estás en una zona lejos de tu casa. Pues a lo mejor de repente el chico de taller es tu llama gemela. A eso me refiero de manera esporádica. Bien, ¿cómo lo reconocemos? Como he dicho anteriormente, aparece de manera esporádica y además normalmente cuando lo conocemos hay personas que ya han soñado anteriormente con ella o con él y ya saben que es esa persona, pero si no, hay a veces que lo vas a saber. Por ejemplo, a mí mi intuición me dijo que tenía que acercarme más a esa persona porque iba a ser muy importante para mí. Hay otras personas que en ese acto no lo reconocen como tal, pero sí que empiezan a fijarse más en esa persona y le empiezan a dar vueltas. Esta conexión, también tengo que decir que no va a ser algo físico, va a ir más allá. Va a haber una atracción física, es cierto, pero también mental. Y sobre todo va a haber una conexión de almas, que es lo que diferencia acerca de las otras conexiones. Una llama gemela al final va a ser una conexión única y profunda con una persona que aparte de haber atracción física, atracción mental, va a haber una relación de almas. Por eso algunas veces vamos a saber cómo se encuentra nuestro divino femenino o nuestro divino masculino, porque nuestras almas están conectadas. Por eso muchas veces vais a soñar con esa persona, sobre todo en el proceso de la separación. Hay a veces que vais a soñar con esa persona y vais a sentir a lo mejor que os toca o que os da un beso o un abrazo, y eso lo vais a sentir como algo real. Y es que va a ser real porque vuestras almas se unen en el plano de las almas, en el plano astral, por así decirlo. Bien, como he mencionado anteriormente, normalmente se suele reconocer esta persona porque os llama la atención. Pero cuando os llama la atención no me refiero a que, por ejemplo, veis a una chica y decís, qué guapa, o a un chico y decís, uy, qué guapo, no. Os va a llamar la atención porque vais a sentir atraídos por esa persona y no vais a saber por qué. Esa persona, de cierto modo, se os va a quedar en la mente y vais a estar dándole vueltas de esta persona, no sé cómo explicarlo, que vais a sentir que esa persona os atrae y no sabéis por qué. Y es totalmente normal. Hay personas que también dicen que también una característica de las llamas gemelas es que suele haber una diferencia de edad o suele ser de diferente raza.
Es cierto que es una característica, pero no tiene por qué darse siempre. Hay a veces que las llamas perfectamente pueden ser de la misma edad o de la misma raza e incluso pueden vivir en el mismo pueblo. No tiene nada que ver, pero sí que es verdad que es una característica muy común, pero no se da en todas las llamas. Es decir, tú a lo mejor has podido conocer a tu llama que tiene la misma edad que tú y no pasa absolutamente nada. Porque no tengáis diferente edad no quiere decir que deje de ser tu llama o que ya no lo sea. Es que, pues como todo en esta vida, hay características generales, pero siempre hay excepciones. Bien, también se reconoce a esta llama gemela porque normalmente nos solemos parecer un poco físicamente a ella. Bueno, físicamente y nuestra forma de ser también. La de nuestra llama gemela va a ser como alguien totalmente complementario a nosotros, pero a la vez un poco diferente. Es decir, por ejemplo, tú vas a ser una persona totalmente racional, mientras que a lo mejor la otra va a ser muy impulsiva, pero de cierta manera vais a ser iguales, ya que a lo mejor habéis pasado por los mismos traumas de pequeños o por las mismas situaciones. Y eso también es una característica de las llamas, que pasáis por las mismas situaciones. En vuestra vida habéis pasado por las mismas situaciones o situaciones muy parecidas. Bueno, como decía anteriormente, vais a ser muy iguales, pero a la vez muy diferentes. Y con esto me refiero a que vais a tener personalidades muy diferentes, pero a la vez totalmente iguales. Es decir, a lo mejor a los dos os gusta hacer el tonto, divertidos, pero luego a lo mejor a la hora de la verdad, uno siempre va a tener un carácter un poco más fuerte y otro va a ser un carácter un poco más pasivo. Luego a lo mejor otro es más racional, como he mencionado anteriormente, el otro es más impulsivo, pero siempre os vais a complementar y siempre vais a sentir en la otra persona, vais a ver un reflejo de vosotros mismos. Bien, ¿por qué vais a ver un reflejo de vosotros mismos? Pues porque lo que he mencionado anteriormente, va a ser una persona bastante muy parecida a vosotros. Y no solo en el físico, sobre todo hay algo que a mí me llama la atención, y es que normalmente las llamas nos solemos parecer en los ojos. No tiene por qué ser exactamente el color, pero sí que la forma normalmente se suele parecer un poco. No quiero decir que sea una característica, pero sí que es verdad que a veces se da que los ojos, nariz y boca se parecen un poco. Sobre todo los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos son la puerta del alma y al final tú cuando ves a esa persona a los ojos y sientes algo especial, en parte es porque estás viendo su alma. Y no sé cómo explicarlo, que los ojos, lo que decía anteriormente, os vais a parecer un poco la forma, y si no es en los ojos, en la nariz o boca, pero sí que normalmente nos solemos dar un parecido a nuestra llama. No un parecido muy notable de decir, jue, parecen gemelos, pero sí que os vais a parecer un poco. Bien, como he mencionado anteriormente, en esta etapa, bueno, voy a comentar las diferentes etapas y la primera etapa sería la etapa de reconocimiento o, bueno, no reconocimiento, más bien la etapa de el conoceros, de conocer a esa persona, de empezar a ver un poco acercamiento por ambas partes, de sentir que esta persona pues puede encajar contigo, de que te empieza a llamar la atención esta persona. Luego está la etapa del reconocimiento y la etapa del reconocimiento es cuando tú empiezas ya a reconocer tus sentimientos hacia esta persona y ves que estás empezando a sentir cosas por él o por ella e incluso puedes ya empezar un poco a pensar en tener un futuro con esta persona. Después viene la etapa de la unión, que ya es cuando ya por fin se formaliza vuestra relación, aunque no siempre es así y hay algunas veces pues que a lo mejor por circunstancias de la vida puede que vuestra llama esté casado o casada y no pueda empezar una nueva relación, pero sí que va a haber como un acercamiento más íntimo, más amoroso. Bien, después, y bueno, en esta etapa vas a ver que todo va a ir de maravilla, que todo va a ir perfecto, que los dos os queréis con una gran pasión, pero después va a venir la famosa etapa de la separación, que si estás viendo este vídeo posiblemente estés en esta etapa, que es cuando el divino masculino decide irse y dejar al divino femenino. Bien, ¿esto por qué ocurre? Normalmente ocurre porque va siendo hora de que nosotros aprendamos nuestra lección de vida. ¿Qué quiere decir? Pues normalmente el divino femenino, por las circunstancias que sean, normalmente suele tener cierto apego hacia el divino masculino. Y el divino masculino suele tener el ego bastante alto. ¿Qué pasa? Que se da esta separación para que el divino femenino empiece a sanar, empiece a elevarse y a transformarse y en cierto modo dejar de ese apego hacia ese divino masculino, porque al final el apego lo único que hace es que no seamos felices del todo, porque entonces se forja una relación que no es sana. Y con el ego del divino masculino pasa lo mismo.
al tener tanto ego al final no se está teniendo una relación sana y por eso la vida o lo que Dios o en lo que ustedes crean al final manda a cortar esta relación, pero lo hace por vuestro bien, para que empecéis a sanar y empecéis a convertiros en la mejor versión de vosotros mismos, para que cuando después llegáis a la unión tengáis una relación totalmente sana y sin ningún tipo de problema y seáis muy felices ambos. Bien, como he mencionado anteriormente, en esta etapa de separación se busca la transformación. Normalmente suele ser la divina femenina en la que empieza en esta transformación y es por eso por lo que lleva la energía en esta dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hasta que la divina no empiece a sanar y a transformarse y empezar más a tener su amor propio, no va a ser cuando el divino femenino, o sea, masculino, perdón, va a empezar a despertar. ¿Por qué? Porque la energía de la divina femenina es la que empuja al divino masculino. Y si no empiezas a sanar y a empezar a trabajar en ti, en tus dones, es verdad, porque también en esta separación es verdad que suele haber un despertar espiritual y que nos empezamos a elevar más espiritualmente y energéticamente. Entonces hay muchas personas que a lo mejor esta separación también les viene bien, ya que encuentran ¿cómo decirlo? Su destino, por así decirlo. No, su misión de vida, perdón. Es decir, muchas personas a lo mejor descubren en esta etapa que su misión de vida es hacer tarot y guiar a otras personas, como es en mi caso. O hay a lo mejor personas que descubren que su misión de vida es el Reiki. Esto también está muy unido a la separación al empezar a elevarte espiritualmente y empezar a plantearte las cosas de la vida de otra manera. Pero al final, vuelvo a decirlo, la misión de esta separación es que nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos. Yo sé que es muy difícil, sobre todo porque en esta separación empieza cuando empieza la noche oscura del alma, que para quien no sepa qué es una etapa donde nosotros lo vamos a pasar realmente mal. O sea, cuando tú piensas que las cosas ya están mal y de repente van a peor y cada vez, y crees que ya lo has superado, pero boom, vuelven a ir a peor y cada vez a peor y a peor. Y al final lo que quieren, o sea, mejor dicho, la finalidad de esta noche oscura del alma es que llegues a tal destrucción mental y física que ya te haga clip la mente y ya digas, no, voy a cambiar esto, voy a transformar, voy a convertirme en una persona más fuerte, a empezar a elevarme. Y es por eso por lo que hay esta noche oscura, porque al final te van dando motivos hasta que ya no puedas más para transformarte en ti, en tu verdadero ser, en tu yo superior. Y es por eso por lo que sea también la noche oscura del alma, para empezar a guiarnos a través de la noche oscura hacia nuestro despertar espiritual. E incluso en esta etapa también es muy probable que empecemos a experimentar cosas como por ejemplo comunicación con vuestros guías espirituales, ángeles o en lo que ustedes crean y empezar a creer más en los planes de Dios, la fuente, la vida o en lo que al final vosotros creáis. Y es una etapa bastante bonita. Yo sé que mucha gente lo detesta porque al final es una etapa de muchísimo sufrimiento, pero desde mi punto de vista también es muy bonita ya que empiezas a valorar más las cosas y empiezas a convertirte realmente en la persona que tú eres y te das cuenta que realmente no eres la persona que tú creías y es totalmente diferente y vas notando cómo te vas cambiando a mejor persona, cómo la gente te nota diferente, cómo vas cambiando y al final es algo muy satisfactorio porque yo por ejemplo miro hacia atrás y veo la persona que era hace un año y no me veo reflejada. Sé que he cambiado mucho, todavía me queda bastante por sanar, soy consciente de ello, pero es verdad que no soy la misma persona y sé que iré mejorando con el paso del tiempo. Y al final eso consiste la vida, en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos para ser felices y creerme que va a merecer la pena. Yo sé que muchos ahora mismo a lo mejor estáis en la etapa más fastidiosa, por así decirlo, en la que incluso habéis podido tener un poquito de depresión, ansiedad, pero es totalmente normal. Pero luchar y seguir hacia adelante porque creerme que merece la pena y que todo el sufrimiento que estáis pasando ahora después se va a ver totalmente recompensado. Bien, después de esa etapa de separación, llega la etapa del reencuentro. He de decir que no en todos los casos se da una unión. Y yo sé que a lo mejor con estos muchos se enfadan conmigo o no están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo conmigo, pero hay que tener en cuenta una cosa, chicos, existe el libre albedrío y no siempre se va a dar una unión con nuestra llama gemela. Es verdad que la mayoría de casos sí, pero también a veces la vida pone una alma gemela
ya bien sea a tu llama o a ti. Y hay mucha gente que a lo mejor elija esta alma como opción, ya que también es una conexión bastante bonita y bastante profunda. Es verdad que no tan profunda como unas llamas, pero también es una conexión bastante bonita. Así que no siempre va a haber una conexión, o sea, un reencuentro, o sea, volver a unión con nuestra llama. Pero sí que es verdad que la mayoría de casos se va a dar. Y con esto no quiero decir tampoco que os empecéis a obsesionar con la unión, porque yo sé que en el proceso de separación muchos nos obsesionamos con volver a la unión. Y con esto quiero decir que fluir con la vida. Si al final esta persona es para vosotros, volverá a vosotros. Y si no, os pondrá a un alma gemela en vuestro camino, que al final no es nada malo. Va a ser algo completamente diferente, pero al final vas a tener ese amor que tanto buscas y anhelas. Así que bueno, eso es todo referente hacia las llamas por hoy. Si tenéis alguna duda, porque yo sé que a lo mejor este vídeo no me he explicado lo bien que yo quería, si tenéis alguna duda, por favor, dejadlo en comentarios. Si para los que estéis pasando por la separación necesitáis ayuda, queréis hablar de ello, porque yo sé que la separación también es muy difícil, porque es difícil encontrar a alguien que sepa por lo que tú estás pasando, ya que como también sueles empezar a despertar espiritualmente, no toda la gente está preparada para hablar de ello y a veces te toman por loco o piensan que son tonterías tuyas y no te toman en serio. Entonces, si necesitáis hablar algún consejo sobre cómo llevar mejor la separación, tips, ejercicios para hacer, en plan, ejercicios para hacer que os vayan a ayudar a sanar, dejadme saber en comentarios, yo os leo. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas bendiciones a todos. Adiós.